Bueno, iniciamos. Bueno, shalom a todos, a todas. Vamos a estudiar hoy Pirkei Avot, primer capítulo. Parece que es indispensable introducir en estas clases de la Midrashá acerca del Pirkei Avot. Es un tratado bastante importante, tiene varios capítulos o varios perek. Tenemos Perek Rishon, que es el primer capítulo, que nos va a hablar acerca de la base de todas las bases. O sea, el fundamento de donde está la ley judía hasta nuestros días, desde cómo fue entregada la Torá en el monte Sinaí. Entonces dice así: Moshe recibió la Torá escrita, o sea, la Torá Shevitá, como la Torá oral, que significa Shevi al P, de Hashem en el monte Sinaí. Luego la transmitió enseñándosela a Yehoshua, o sea, a su discípulo, a su talmid, quien se convirtió en el líder del pueblo judío. Ustedes saben que Yehoshua introdujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, a lo que conocemos actualmente como la tierra de Israel. Luego de la muerte de Moshe, porque Moshe no entró a la tierra de Canaán, él solamente la vio con sus ojos de lejos, ya había cumplido su tikkun. Yehoshua la transmitió, el conocido como Josué, ¿cierto? Latinizado, la palabra Josué ya es más latinizada. Se la transmitió a los líderes ancianos que lideraron al pueblo. Entonces vamos a ver una manera de cómo un sistema de transmisión desde los altos líderes del pueblo, pero la supremacía divina fue la que la reveló, que fue el creador, ¿cierto? Todo Israel participó en ese gran evento de Matan Torah, de la entrega de la Torah. Y luego, ¿cómo se transmitió? Oralmente. ¿Sí? El pueblo de Israel recibió dos Torot, o sea, la Torah escrita, que conocemos como los 5 libros de Moshe Rabbeinu, que lo encontramos en un pergamino, en el rollo, ¿cierto? Y tenemos esa que se va a transmitir, que va a ser la aplicación o la explicación, hablemoslo así, de esa Torah escrita. La llamamos Torah oral. ¿Cómo se transmitió? De una manera tradicional, ¿sí? Entonces, de ahí, mire cómo se fue sucediendo ese legado hasta nuestros días. Luego dice, luego de su muerte, o sea, la muerte de Yehoshua, los ancianos se la transmitieron a los profetas. Por eso es que, por ejemplo, vamos a encontrar que en la historia del rey David había un profeta que siempre le decía al rey David: recuerda la Torá, tienes esta instrucción, ¿cierto? O sea, porque la Torá era guardada de una manera muy celosa y continuamente el rey de Israel, por ejemplo, la tenía que estar estudiando. O sea, el rey no podía salir porque yo quiero, sino que él consultaba al profeta. Bien, consultaba a los jajamín, a los sabios. Dice, se transmitió a los profetas, comenzando con el profeta Shemuel. ¿Sí recuerdan la historia del profeta Shemuel? El hijo de Haná. ¿Sí? Ok. Los profetas se la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Entonces ahí tenemos a Kenese Agedolá, ¿sí? Como un concilio de ancianos. Y esos ancianos hicieron el trabajo de esa Torá, volverla práctica. Entonces aquí es donde vamos a esos puntos que vamos a encontrar en la Torá, de dónde viene la tradición. La tradición de dónde viene, del monte Sinaí. Sí, de alguna manera esa tradición aplicada en la época moderna, también los jajamín, para protegerla, ¿sí?, pusieron un cerco a esos mandamientos para que el mandamiento no se quebrantara. Dice,
¿Quiénes eran los Akenes de Agedolá? O sea, los hombres de la gran asamblea, un grupo de sabios que lideró al pueblo judío, ¿ya? Luego de los tiempos de los profetas, vamos a encontrar lo que llamamos dos casas, o sea, como dos escuelas de pensamiento, que ahí viene Gilel, viene Shammai, entonces viene, por ejemplo, que Babilonia, o sea, los judíos se establecieron en el exilio, y está también el exilio de 70 años, que es causado por Nabuzaradán después de la destrucción del del templo. Entonces, de ahí, ese judaísmo no se puede perder, porque todo giraba en torno al Beit Hamikdash. Entonces, todo lo que es el servicio divino, las korbanot, las ofrendas de animales, ya los sabios, de alguna manera, aplican ese judaísmo de una manera litúrgica, ¿sí? Entonces, por eso rezamos 3 veces al día, ¿sí? Por eso, el caso de una orden de esos rezos, por eso se hace Netilayana. Entonces, hay también algunos mandamientos que son adicionales que los pone, digamos, los sabios. Por ejemplo, cuando habla de que cuando vas a comer pan, tienes que hacer Netilayana y purificar. Que cuando vas a ir a la sinagoga, también te lavas las manos, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que de alguna manera no se pierda esa esencia de lo que pasaba en el Beit Hamikdash, ¿sí? Entonces, los hombres de la gran asamblea dijeron las 3 cosas siguientes. Estamos en el Perek Rishon, primer capítulo de Pirkei Avot, que es Pirkei Avot, la ética de los padres. Esto es un tesoro, ¿sí? O sea, ese es el legado de nuestros padres, de los ancianos de Israel, la sabiduría pura. Muchas veces las personas se meten en problemas porque no consultan a Pirkei Avot. Y el Pirkei Avot te da consejos para todo. Por ejemplo, habla el Pirkei Avot de tener el buen ojo, escoger 3 cosas que hacen de que la persona tenga, como decir, esa salud física, esa salud espiritual, cuando la persona tiene un buen corazón, ¿sí? Cuando la persona le desea a la otra persona que le vaya bien. También cuando la persona trabaja en sí misma, en su interior, el no tener envidia, porque eso es un mal que tiene toda persona. O sea, no podemos decir que nadie está exento de la envidia. En algún momento, todos, de alguna manera, mayor proporción, dicen, ay, qué bueno tener, no sé, los zapatos donde los compró tan bonitos, ¿sí o no? Pero lo que habla acerca de cuidarnos, dice la Torá, es de no codiciar. Y es ese pecado que si le damos rienda suelta, hablemoslo así, se va a volver en algo físico. Por ejemplo, la persona por la envidia puede llegar hasta asesinar, ¿sí? Puede llegar hasta robar. Y es un pecado que la Torá está diciendo, es acerca de la naturaleza del ser humano, ¿sí? Entonces, Pirkei Avot nos dice, ¿quién es el que es rico? Aquel que es feliz con lo que tiene. Porque eso tiene que ver el emuná, el fundamento de la emuná. Cuando la persona se sobrepone a ese sentimiento de codicia, de celos, y sabe que Hashem es el que le prospera, le bendice, que cada persona tiene su porción, que esta porción es diferente a la de otro, porque eso es lo que esa persona necesita. Entonces, de ahí, Pirkei Avot nos tiene muchas enseñanzas muy bonitas y los voy a seguir invitando para que empecemos a estudiar Pirkei Avot los lunes. Es hermoso el Pirkei Avot. Entonces, dijeron los hombres de la gran asamblea, ¿cómo se llama en hebreo? Akenes de Agedolá, ¿cierto? Dijeron 3 cosas siguientes. Sean pacientes en el juicio. Establezcan, segundo, muchos estudiantes y hagan una valla protectora para la Torá. Ahí se lo está diciendo a sus discípulos, ¿sí? Les está diciendo a sus discípulos que más adelante iban a ser los otros maestros del pueblo de Israel, que iban a transmitir esa Torá, y dice, bueno, o sea, no juzgues un asunto simplemente por lo que ves, sino sé paciente, escucha y
también atiende a las dos versiones, ¿cierto? No seas imparcial en ese caso. O sea, tienes que ser una persona que escuche las dos posiciones, las dos versiones del asunto. Ejemplo, una pareja se va a divorciar, entonces el marido dice que es que no la soporta, que porque es muy gritona la esposa, que lo desespera cuando llega del trabajo, no sé, ¿sí o no? Y ella dice, es que mi esposo no me tiene paciencia, mi esposo no me ayuda, mi esposo simplemente me exige con los niños, pero no, nunca tienes ese conmigo, ¿cierto? Entonces hay que escuchar las dos versiones. Las dos versiones, ¿para qué? Para dar una ayuda, para dar un veredicto. Sí, no se puede ir uno, bueno, si el esposo se quejó, ya es lo que él dijo, no, sino que hay que escuchar esas dos partes. Es un ejemplo práctico de lo que está hablando de ser paciente en el juicio, porque el ser humano es muy dado a juzgar de una vez. Yo vi esto y así es y nadie me cambia, ¿sí o no? Porque a vos nos va enseñando y nos está diciendo, no seas dado a juzgar. Detente, escucha, que te traigan las pruebas, ¿sí o no? Las evidencias, y ahí sí, ya podemos decir lanzar, en ese caso, un juicio. Entonces, otra, establezcan muchos estudiantes, o sea, para que la Torá en ese caso, estamos hablando de esos tiempos de la Knesset Gedola, los sabios de la Gran Asamblea, o sea, formen escuelas de estudio, yeshivot, que continuamente estén estudiando la Torá, que se transmita de una manera pura, ¿ya? O sea, porque si la estudian, la memorizan y de eso mismo esa tradición se va pasando de maestro a alumno y a sus hijos y todo eso, los papás y todas las familias. Entonces, también necesitan una protección la Torá, o sea, un valle o un cerco de la Torá. O sea, establezcan leyes. ¿Qué significa el poner un valle o un protector para la Torá? Un cerco. Mucha gente lo malinterpreta y dice, no, es que ¿por qué tantos mandamientos? Pero pensemos esto. Dice, establezcan leyes para ustedes mismos, o sea, para los jueces de Israel, para los sabios, para que les impidan cometer transgresiones. ¿A quién? Al que está recibiendo la Torá y para ustedes mismos. ¿Por qué? Porque si yo sé que eso no se puede hacer, ejemplo, si yo tengo una finca, yo tengo unos animalitos y yo les pongo un cerco, yo dejo que las vacas se desboquen ahí, ¿qué va a pasar? Le pueden hacer un daño a la finca del vecino. Entonces yo tengo que poner una protección para delimitar, por ejemplo, mi terreno y también para que las vacas no se pasen. Te va a poner una cerca eléctrica, ¿sí o no? O sea, tiene un bien o no, ¿cierto? Así mismo es de alguna manera práctica a nivel religioso. O sea, si tenemos cercos de protección, no vamos a llegar a transgredir el mandamiento. Y en nosotros vamos a conservar ese temor divino. O sea, lo que llamamos en hebreo, irat shamayim. ¿Sí? El respeto. No es miedo a Dios. Ay, no, es que qué miedo y Dios me puede destruir. Dios sí me puede destruir, claro que sí. O sea, porque Dios es el que quita, el que da la vida. Pero Dios quiere que no tengamos un temor de miedo al juicio, de que Dios está enojado y ya Dios se enardeció contra mí, sino el temor del respeto, así como cuando uno ve al papá o a la mamá, uno le tiene respeto, o una persona de mucha Torá, un anciano, uno que hace, se pone de pie, ¿cierto? Ok, la misma Torá habla acerca de las canas, te levantarás y todo. Sí. Te voy a mandar un audio porque me tocaba ir a las clases de las si no puedo ir, estoy por acá. Listo, dale, pero grábalo allí porque estamos grabando. No, tranquilo. Bueno, entonces acá hay varios puntos importantes. Estamos hoy estudiando de dónde vienen los cercos, porque los rabinos pusieron otros mandamientos. Porque la Torá también nos indica nombrarás jueces y policías dentro de tus ciudades y todo asunto, ya sea puro, impuro, permitido o prohibido, lo llevarás a los ancianos. O sea, una sociedad siempre va a necesitar una autoridad. O sea, siempre vamos a necesitar
en una sociedad leyes, reglamentos, normas para que esa sociedad no entre en anarquía. O sea, si cada uno hace lo que bien le parece, eso se vuelve un caos. Y lo he explicado de una manera muy práctica, por ejemplo, con las normas de tránsito. Imagínense que en el mundo no hay normas de tránsito, no hay semáforos, no hay señalización, cada uno hace lo que quiere en su impulso, coge el carro, la moto y dice, pues yo quiero andar a 80, pues imagínate 80 llegará allá más allá, ¿sí o no? O sea, ¿por qué? Porque las leyes físicas también nos dan a nosotros ese mensaje de que ahí están leyes divinas. O sea, siempre necesitamos un límite, no podemos salir así desbocados. Lo mismo son los semáforos. O sea, la gente tiene que tener paciencia y eso a usted lo trabaja usted como en la paciencia para que usted la desarrolle. Entonces, por ejemplo, está el semáforo en amarillo y a la gente se lo quiere pasar, el rojo, ¿sí? Porque está desesperado. Pero eso también nos va enseñando a que no podemos ser impacientes. Entonces, así es lo mismo en la parte espiritual. Necesitamos límites. La misma ley de la naturaleza nos dice que el mar tiene límites. O sea, si el mar no tuviera límites, a todos nos traga, ¿sí o no? Hashem dijo, hasta aquí llegarás, dice en el libro de Job. Hasta aquí llegarás. ¿Por qué? Porque él lo delimitó, ¿sí? Ya cuando él permite que se desemboque y todo eso, ya puede ser juicio divino, un decreto, en fin. Pero eso nos enseña que la vida no es una cosa, es libertad, y otra cosa muy diferente es libertinaje, ¿sí? Hashem quiere que seamos sus siervos. Cuando él le dice al pueblo de Israel, ustedes serán para mí siervos, significa, hagan lo que quieren. ¿Qué significa? Yo les voy a dar libertad, pero esa libertad en cierta manera va a tener unas condiciones. Es que piensen esto, imagínense, en la educación, por ejemplo, de los hijos, si uno a los hijos les dice, haga lo que quiera, ¿sí? Ustedes no sé si han visto una película que se llama Papá Genial. Él empezó a educar a un niño que lo adoptó, ¿sí? Y él dijo, yo voy a cambiar y voy a romper el paradigma de todos los papás del mundo. Yo voy a educar a este niño como él quiera. Entonces le decía, ¿cómo te quieres vestir hoy? Y el niño salía como un payaso. ¿Así te quiere decir? Listo, váyase para el colegio. ¿Sí? ¿Qué quieres comer? El niño pedía, yo quiero solamente salsa de tomate con ketchup y fideos, algo así, pasta. No lo empecé a corregir, por ejemplo, el niño hacía vulgaridades, palabras soeces y todo eso, y como el niño se manejaba solo, entonces no le ponía límites. Entonces los amigos le decían, ¿y qué método de educación estás trabajando con el niño? Lo que él quiera, no le pongo límites, porque mi papá me puso muchos límites a mí. Resulta de que una vez ya entregaron las notas y era tanto el desorden de ese niño que la maestra lo llamó, el muchacho, y le dijo, mira, necesito hablar con usted. Sí, dígame. Es que su hijo se está portando súper mal. Su hijo, por ejemplo, no va al baño. Su hijo se hace en un árbol. Su hijo, por ejemplo, echa escupitazos aquí en el piso y todo lo tapa con periódico. O sea, su hijo se porta súper mal. Es el peor de la clase, ¿sí o no? Y entonces, él dijo, pero ¿en qué fallé? O sea, en cierta manera, y le dijo, no, es que usted tiene que tomar las riendas porque él se está desbocando. Cuando él empieza ya a ponerle límites, ya el niño no quería. Entonces, ¿sí me entiende? Ya tuvo que ponerle más los límites más fuertes. ¿Y sabe qué pasó? El niño se volvió el niño más brillante de la clase. Ya tenía que hacer una obra de teatro, fue el mejor protagonista. El niño ya estudiaba, ya memorizaba, se ponía la ropa limpia. Le decía, bueno, vamos a tener una rutina. Tienes que bañarte, te tienes que cambiar los zapatos, las medias, tienes que comer así para que sea saludable. Y con amor le fue enseñando. Hizo de él una persona de bien. Entonces es lo mismo, Hashem quiere de nosotros lo mejor. Por eso Hashem nos pone límites. ¿Por qué? Porque
Lo que es el Jobo Alevabod y lo que es Hezbon Nefesh nos habla acerca como de ese impulso, más que todo el Hezbon Nefesh, del impulso animal que hay en nosotros, en el ser humano, ¿sí? Si un ser humano no se educa, por ejemplo, si nosotros no nos educamos, no adiestramos, ese impulso del Yeser hará en nosotros, ese instinto innato en nosotros, ¿sí? Como las malas cualidades, el mal carácter, no sé, el enojo, los resentimientos, los odios, las mentiras, los enojos. O sea, la persona, eso ya queda impregnado en ella y no va a cambiar. Entonces viene la Torah y le dice, mira, tú no eres perfecto, mira todo lo que tienes que cambiar. Y necesitas de los límites, ¿para qué? Para poder superarte, para poder educarte. O sea, la Torah no solamente a nosotros nos educa, sino que nos reeduca, nos cambia, nos transforma. Entonces, por eso es muy importante tener límites en la vida. ¿Se imaginan de no tuviéramos límites de nada? O sea, haga ese ejercicio. No hay límites para nada. ¿Cómo sería su vida? No, su propia vida. Usted no tiene límites de nada. Usted, por ejemplo, va a trabajar y usted dice, jefe, no, pues jefe, yo no madrugo, yo me levanto a las 11 de la mañana. Y el jefe dice, pues sí, yo tampoco voy a madrugar, yo vengo a las 4. Y todos dicen a qué horas irían a trabajar. Esa empresa prospera, esa empresa produce, va a ser exitosa. No. En un colegio, el rector dice, bueno, yo no quiero ir a trabajar. Los profesores dicen, yo voy a ir a las 3 de la tarde, el horario era por la mañana y los estudiantes no aparecen. ¿Sí me entienden? O sea, necesitamos de normas, necesitamos de límites. Por eso, de orden, para que no haya ¿qué? Caos y anarquía. ¿Sí? Estamos en una sociedad donde mucha gente propende y por ejemplo, lucha por todos sus derechos y todos los derechos quiere es no libertad, quiere es libertinaje. O sea, a Dios no lo reconocen porque si se someten a Dios, el ateo dice, es que yo sí creo en Dios, se tiene que someter a Dios. Por eso es que el ateo niega a un Dios, porque sabe que, él sí sabe que hay un Dios, pero de la idea que él tiene que renunciar a su ego y eso haría que se tiene que someter a una autoridad superior. Por eso es rebelde. Entonces, por eso los hombres de la Gran Asamblea dicen, establezcan un cerco protector para la Torah. O sea, todos necesitamos tener un vallado en la vida. Necesitamos todos una rutina. ¿Para qué? Para tener un orden. Por ejemplo, usted no puede entrar al horario de su trabajo a la hora que quiera. Usted no se puede pasar los semáforos porque se estrella, ocasiona un accidente barminal. ¿Sí? Usted no puede llegar en su trabajo y yo hago esto y no, eso es el vago y el esto no. O sea, va a quebrar la empresa, a usted no le van a pagar. Entonces, por eso estamos en un mundo que necesita un orden, ¿sí? Entonces hay varias cosas que nos dice Pirkei Avot. Aprendamos de ellos. La Torá no es un estudio más, es la sabiduría santa de Hashem. La Torá es la revelación de la mente del Creador, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Hashem? Mucha gente se pregunta, ¿y cómo conozco a Dios? Bueno, hay un libro que usted va a ver que se llama la Torá. Esa es la mente de Dios. En la mente de Dios están los 10 mandamientos, ¿sí? Tenemos también las 7 leyes noágidas para todo el resto de la humanidad. Habla de un orden. ¿Por qué se destruyó la humanidad por el diluvio, por el Maúl, por qué se ahogó en toda esa agua con agua y azufre? Ese juicio, porque había anarquía, había desorden. Todo el mundo luchaba por sus derechos, pero no tenían temor a lo divino. Cada uno hacía lo que le pareciera. Se dejaron llevar de sus instintos animales y salvajes, ¿sí? Entonces Dios vino con un orden y dijo, listo, ok. Esta generación no quiso hacer Teshuvah. La generación que va a iniciar va a empezar con un orden, 7 leyes noágidas. Primer principio, ¿sí? Hay un Dios, no lo puedes irrespetar, no lo puedes blasfemar, no lo puedes
idealizar que Dios es así, Dios es acá, entonces yo lo voy a pintar, yo lo voy a humanizar, nada de esas cosas. Segundo principio, también habla de que establecer cortes de justicia. Tres leyes no ágidas, está hablando de orden, de normas, de reglamentos, ¿sí? O sea, ella nos va a llevar, la Torá nos va a decir cómo vamos a conducir nuestra vida, es nuestro manual de operaciones. Leyes no ágidas, está no robar, no matar, los 10 mandamientos de Monte Sinaí igual, se ratifica ahí el mismo mandamiento de la Torá, ¿sí? No blasfemar a Dios, no tener dioses, no idolatría, respetar la propiedad del otro, límites. Entonces, cada mandamiento de la Torá va a tener un cerco de protección para que nosotros, ¿qué? Podamos vivir con libertad. Cuando está hablando de que Israel es siervo de Hashem, es un siervo que está sujeto a su amo, depende de su amo, pero también tiene una vida, lo que llamamos vida, libertad. O sea, una vida que no está sujeto a una servidumbre que lo esclaviza y que lo daña. Por ejemplo, los vicios, que lo liberta, por ejemplo, el paganismo, lo liberta de la mentira, de la falsedad, de los falsos ídolos, y lo lleva a la verdad que es la unicidad de Hashem. Entonces tenemos otro punto bien importante. Cuando la estudiamos, podemos conectarnos con Hashem, con el Creador, y saber cómo conducir nuestras vidas. Las 5 etapas que recorre la Torá en esta Misná aluden a 5 pasos. Humildad, para que lo anoten. ¿Qué aprendemos de este primer capítulo? La humildad. Moshe fue la persona más humilde de la historia. Podría ser el más engreído. ¿Por qué? Porque él escuchó a Dios, él hablaba con Dios directamente. Dice, y no se levantará otro profeta como Moshe. Tendría, mejor dicho, todos los argumentos para creerse superior a los demás. ¿Y qué hacía Moshe? Era humilde. Y si aprendemos de él que para ser exitosos en el estudio de la Torá debemos ser humildes. ¿Sí? Hay que aprender a ser ¿qué? Alumno antes que ser maestro. ¿Sí? O sea, cuando una persona es humilde, tiene las de ganar, porque se deja enseñar, porque se deja orientar. Pero la persona que es arrogante está poniendo ya de una vez la barrera, está prevenida o se ofende. Entonces ya acá va a pasar, la Torá no llega. La Torá es como que rebota, ¿sí o no? Entonces, por eso habla del principio de judaísmo bien importante, la humildad. Recibe la Torá con humildad, ¿sí? Devoción. Yehoshua sentía una devoción absoluta por su maestro. O sea, lo respetaba su autoridad. Cuando Moshe subió al monte Sinai para recibir la Torá, Yehoshua aguardó su retorno al pie de la montaña durante todos los 40 días y noches. O sea, Yehoshua está al pie del maestro para aprender, ¿sí? No quería ser el del montón, quería impregnarse de... Bueno, porque de alguna manera el alma de Yehoshua ya sospechaba que de alguna manera iba a tener alguna misión especial al pueblo de Israel, ¿cierto? Aprendemos de Yehoshua que para tener éxito en el estudio de la Torá debemos mostrar una devoción absoluta hacia ella, estudiando día y noche. Es un mandamiento. En el libro, el primer libro, la primera parte del libro de Yehoshua, que lo conocen como Josué, dice, no se apartará esta ley de día y de noche. Ahora, vamos desde el contexto hebreo, no es hablando de ley como una cosa que oprime, no, es hablando de ley, está hablando de Torah. Torah viene la palabra y hará, que es enseñanza, instrucción. No se apartarán esas instrucciones de ti día y noche. Dice, no se apartará nunca, día y noche. Dice, porque entonces vas a prosperar en tu camino y tendrás éxito. O sea, ¿cuál es la garantía? ¿Qué es lo que nos va a dar a nosotros éxito en la vida? A nivel espiritual, personal, laboral, profesional, familiar, social, de todo, religiosamente, cuando estudiamos la Torá día y noche, cuando damos la prioridad.
Diligencia, zaken. Zaken es la palabra anciano en hebreo. Se refiere a alguien que ha ganado mucha sabiduría. A veces hay un concepto de que el anciano es el que tiene canas. Sí, bueno, es una persona que ha vivido más. Pero también cuando la Torah está haciendo referencia a zaken, está hablando de anciano, ¿sí? Es una persona que tiene sabiduría de Torah, que tiene Torah, ¿ya? Aprendemos de los ancianos a esforzarnos muchos a entender la Torá. Hagamos más que tan solo repetir palabras, tratemos de entender lo que estamos estudiando. Entonces hay un punto bien importante que es, una cosa no es leer la Torá, es estudiarla, meditarla. Sí. Este mensaje que me está dando la Torá, ¿en qué necesita cambiar mi vida? ¿En qué necesito yo cambiar ese cuadro mental, ese esquema, eso que ya está establecido en mi mente, que no hay quien me saque de ahí? Eso es lo que la Torah en su proceso va a hacer, de que yo cambie, ¿cierto? Pero eso viene de un punto de que yo quiera, porque si yo no quiero, no va a llegar la Torah. Ayuda de Hashem. Los profetas nos enseñan que por más inteligentes que seamos, necesitamos la ayuda de Hashem, del Creador, para entender adecuadamente la Torah. ¿Sí? Tal como el profeta recibe su visión de Hashem, es solo con la ayuda de él que podemos tener éxito en nuestra comprensión de la Torah. ¿Sí? La Torah es viva, eso es un detalle. La Torah no es letra muerta. O sea, usted puede leer una parte de la Torah 50 veces y usted le va a encontrar enseñanzas diferentes. Y usted ya se sabe ese capítulo, ya se sabe esa historia y siempre te va a traer algo nuevo. ¿Sí? Cuéntame. Y pues muchos dicen que las parachas todos los años es igual, ¿no? El mismo orden, obvio. Pero si uno analiza, trae un mensaje ahí escondido cada año también. Exacto. Porque es viva la... Entonces es eso, dice que, o sea, la Torah es comparada al agua. O sea, la agua limpia, la Torah purifica, la Torah convierte el alma. Tenga en cuenta esta palabra, ¿sí? En el Salmo 19 dice, tu Torah convierte el alma. ¿Y qué es el alma? ¿Sí? O sea, el alma es nuestra esencia. En nuestra alma podríamos decir que está nuestra voluntad, están nuestras emociones. Entonces, la Torah puede cambiar aquellas cosas, puede transformar, modificar, acomodar, regular nuestras emociones. ¿Sí? Pero si se dejan moldear, seguro. Obviamente. Si la persona no se deja moldear. No, la persona tiene que dejarse. ¿Sí? Y un principio también es de humildad, de siempre pensar. Exacto, mis actos todavía no están de acuerdo, por ejemplo, a los grandes de la historia, ¿sí? Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, o sea, comparando mis actos. O todavía me falta mucho, ¿sí? O todavía en esta área espiritual necesito fortalecerme, ¿sí? No, lo que pasa es si uno no tiene una persona, un maestro, digámoslo así, de que no, de llevarle como el aporte de la parachá, todo, así como se lleva, es decir, porque yo digo por mí. Yo antes, me acuerdo que me dijo una amiga que le dirá a él, ¿no? Dice, es que, a ver, contame pues a ver cómo está la cosa de la parachá. Ah, no, mija, yo sí le creo, menos mal. Entonces, por eso le digo, menos mal que cuando acá lo sacan la Torah, entonces yo voy a pensar, tengo la Torah ahí, yo voy a entender la parte. Eso nadie me lo dijo, ¿no? Pero entonces yo digo, yo le pregunté a ellos, eso no sabía. Y era algo que, por ejemplo, el rabino no dice uno, lean la parachá, no, sino que pues, son cosas de uno que uno tiene que aprender. ¿No? Claro. Entonces yo me puse que bueno, llevar la parachá, solamente la semana pasada. Yo le voy a decir que usted, yo he leído todo eso como dice Evelyn, pero la verdad que eso yo leo y ya, pero no me queda nada. Y entonces yo sé que ahorita yo dije, si uno no lleva un contexto, que cada semana uno va leyendo la parachá
uno personalmente leerla, cada uno más o menos, porque como acá la leen en hebreo, entonces ya cuando llegue Estudiarla. sí, hay que estudiarla para cuando allá hagan la clase, pues cuando ya digan allá, ya uno sabe más o menos. Exacto. Dice, solo con la ayuda de Hashem podemos tener éxito en nuestra comprensión de la Torah y entenderla apropiadamente. ¿Sí? Pedirle a Hashem que nos dé sabiduría. De hecho, la medida habla, concédenos la sabiduría, entendimiento, pon a nuestros jueces como al principio, ¿sí? O sea, que en el pueblo de Israel se levanten hombres piadosos que enseñen la Torah, en fin. Aplicación. Los hombres de la gran asamblea establecieron leyes en base a su estudio de Torah, conocida como Takanot. Aprendemos como decretos, lo entendemos como decretos. Aprendemos de ellos que nuestro estudio de Torah también debe aplicarse a nuestra vida cotidiana, ¿sí? O sea, la Torah no está ahí para que digamos, ay, tan linda la historia de Sara con Abraham, tan bonita la historia de Jacob, ¿sí? Ay, el sufrimiento del pueblo de Israel. No, la Torah quiere que nosotros podamos exprimirla así como una aceituna, de sacarle ese jugo, el principio, ¿cierto? Que se saca lo mejor de esa aceituna, que podamos sacarle ese rico jugo del estudio de la Torah, de esa enseñanza limpia, poder aplicar a nuestras vidas. La Torah lo compara como luz y como miel. Exacto, muy bien. Ella es una lámpara que ilumina nuestro camino, ¿cierto? Y es una miel porque nos endulza. O sea, la Torah enamora, la Torah, no sé, da vida, revitaliza, sana, renueva, transforma. Entonces, de ahí mire todas las enseñanzas tan bonitas, ¿sí? De ese primer perek de el Pirkei Avot. ¿Cómo les parece? No, súper. Súper nice. Entonces, la idea es que sigamos estudiando el Pirkei Avot y que cada día nos esforcemos en la Torah y que ella produzca en nosotros esos cambios que necesitamos en nuestras vidas. Baruch Leolam. Amén. Amén. Okay.